Gracias, señora presidenta. Señor presidente del Gobierno, creo que hoy no es el día en que debamos polemizar. Hoy querría reflexionar con usted. Usted, su grupo y las coaliciones por las que se presentaron representan a 7,9 millones de ciudadanos españoles y para nosotros su opinión es importante. Le pido que dé usted importancia al grupo confederal que representa a más de 5 millones de ciudadanos y que tengo el honor de presidir. Es usted presidente del Gobierno porque logró el apoyo de Ciudadanos y el apoyo del Partido Socialista. Y en las últimas jornadas ha vuelto usted a lograr el apoyo de estas dos formaciones políticas y le felicito por ello. Le hago solamente una advertencia y se la hago de buena fe. Desconfíe del señor Rivera, señor Rajoy. El señor Rivera, como usted sabe bien, es el principal operador político de José María Aznar en esta crisis y a usted, José María Aznar, no le quiere bien. Creo, señor presidente del Gobierno, que no miento si le digo que en estos momentos la única oposición de ámbito estatal que tiene usted en esta Cámara somos nosotros. Usted y yo estamos en las antípodas, pero creo que cuando hablamos empatizamos y que algunas veces incluso nos entendemos. Por eso le pido que me escuche. Señor presidente, hoy no estamos aquí hablando de un problema de orden público. Hoy no estamos hablando aquí de un problema legal. Se lo dice el nieto de un capitán del Cuerpo Jurídico del Ejército que fue condenado a muerte y encarcelado por defender la legalidad de un Estado frente a un golpe de Estado contra España. Aquí de lo que estamos hablando, señor Rajoy, es de un problema político que tenemos en España desde hace mucho tiempo. No es un problema coyuntural, es el problema de la plurinacionalidad. La tradición política que usted representa, señor Rajoy, ha sido la tradición política conservadora dominante en los últimos 200 años de la historia de España. Esa tradición política jamás reconoció que España es plurinacional, pero tuvo que lidiar con la plurinacionalidad. Hace 40 años, el señor Suárez, que no tenía el talento intelectual del señor Fraga, pero que tenía más instinto político, asumió que en la Constitución de nuestro país se hablara de nacionalidades. La palabra nacionalidades en la Constitución del 78 implica reconocer que España es un país plurinacional. Un señor de derechas como Herrero de Miñón habló de soberanías compartidas y es evidente que hay soberanías compartidas en el ámbito internacional porque, como usted sabe, la política monetaria de España no la decidimos en estas Cortes, sino que la decide el Banco Central Europeo y, como usted mismo sabe, la Ley de Amejoramiento Navarro o las propias competencias fiscales del País Vasco implican que hay soberanías compartidas. El señor Dastis reconoció en una entrevista que cuando haya un tratado internacional en el que estén en juego las competencias fiscales vascas, el Gobierno vasco deberá estar presente. Ustedes en determinados momentos han reconocido que España es plurinacional. La presidenta de esta Cámara, que es de lo más valioso que tiene usted en el partido, señor Rajoy, 40 años después de la constitución de estas Cortes democráticas, dijo algo que le quiero recordar. Puso al mismo nivel que los padres de la Constitución al señor Tarradellas. Eso era una manera de reconocer, en un discurso más inteligente que el del jefe del Estado, que España reconoció que la Generalitat de Cataluña preexistía a la Constitución española y que la Constitución reconocía una institución preexistente que era la de la Generalitat. Hubo un tiempo en que ustedes sabían lidiar con la plurinacionalidad del Estado. Usted sabe algo que no va a poder reconocer aquí, y es que ustedes se equivocaron con el Estatuto. Lo que ustedes hicieron, forzando a los magistrados afines del Tribunal Constitucional, fue en la práctica romper la Constitución territorial de nuestro país. Ustedes en ese momento dejaron de ser un partido de Estado. A partir de ese momento, ustedes utilizaron Cataluña para envolverse en la bandera y defender sus intereses de partido. Y quizá como partido les vaya bien, pero a España le va muy mal, porque desde entonces ustedes son los principales responsables de que se rompa España, señor Mariano Rajoy.
Quiero pedirle, con toda la solemnidad que el momento amerita, que no apliquen ustedes el artículo 155 de la Constitución. Ayer el señor Puigdemont escuchó a Tusk y dejó de escuchar a Artur Mas. Y usted lo sabe, señor Rajoy. Escuche usted también al señor Tusk. Le pido que se ponga al frente de una negociación y no detrás de la policía y de la ley. Deje de actuar como jefe del Partido Popular y actúe como presidente del Gobierno. Deje de romper España, señor presidente. Termino con algo que como persona y como español me aflige. Yo no tengo hijos todavía, pero me gustaría tenerlos. Y me gustaría que mis hijos conocieran una Cataluña que formara parte de un proyecto colectivo que se llama España. Pero eso solo será posible, señor presidente, si en Cataluña hay un referéndum. Muchas gracias. Sorprendido del discurso que ha hecho el señor presidente del Gobierno, el relato detalladísimo que ha hecho de todas las actuaciones realizadas en relación al 1 de octubre. De hecho, por un momento he pensado que no estaba escuchando al presidente del Gobierno, sino al fiscal general del Estado o al jefe superior de la policía, porque ha entrado incluso en la logística. Esperaba, en este caso, no que se hablase tanto de lo ya sabido o que se hablase tanto de actuaciones policiales que ya conocemos, sino que se hablara sobre todo de propuestas políticas. Pero igual esperaba demasiado, porque donde nunca hubo propuestas políticas en este tema, ¿por qué las habría que haber ahora mismo? Y además, aquí empezar a explicar que el 1 de octubre fue un gran éxito por el Estado. El 1 de octubre ustedes dijeron que no habría urnas y hubo urnas, ustedes dijeron que no votaría nadie y se votó y efectivamente el 1 de octubre, usted lo ha dicho, no hubo garantías, se encargaron de eso efectivamente para que no las hubiera, pero yo creo que no pueden ustedes explicar el 1 de octubre como un éxito ni estatal, ni en Cataluña, ni a nivel internacional efectivamente. Ha hecho usted, por tanto, no había propuestas, hay una negación, dice usted, diálogo, lo que se quiera, pero no vamos a dialogar de aquello que quieren el 80% de los catalanes, que es el derecho a decidir, con lo cual está poniendo ya condiciones a ese diálogo y dice, porque eso no existe en ningún lugar del mundo. Bueno, le voy a citar solo Escocia, Quebec, por si le suena de alguna cosa. Y dice también, no he visto propuestas políticas, he visto sí una negación y el diálogo siempre tiene que empezar sin condiciones, a hablar de todo y finalmente lo único que he visto aquí es un requerimiento, efectivamente. Un requerimiento que lo que dice básicamente es, ¿me puede explicar usted qué pasó ayer? Porque básicamente es eso, que entiendo que debe ser un nuevo fracaso del CNI, que usted no sepa lo que pasó ayer, porque ayer lo que pasó efectivamente es que el Gobierno de la Generalitat dio un paso para ofrecer diálogo y no hizo o retiró cualquier atisbo de declaración de independencia. Hoy mismo el presidente Puigdemont, que no es de mi partido y tampoco ni pretendo que lo sea, ha dicho diálogo sin condiciones, que es lo mismo que dijo Donald Tusk, presidente del Consejo de Europa, que afirmó efectivamente que el presidente Puigdemont no podía hacer una declaración de independencia, pero también afirmó que usted debía dialogar y que esto se hacía no recurriendo a la fuerza, sino recurriendo efectivamente a la palabra. Y el diálogo. Aquí todo el mundo se tira las leyes por la cabeza, pero el diálogo empieza reconociendo todos los sujetos y la posibilidad de hablar de todas las propuestas y afrontando de cara todos los problemas. El diálogo no empieza diciendo el diálogo va a ser solo sobre esto. El diálogo no empieza solo diciendo va a ser una reforma constitucional, la mía, la que voy a pactar con el Partido Popular, y menos aún si esa reforma constitucional está a caballo de la aplicación del artículo 155, menos aún. El espíritu de la transición que ustedes mencionan es el espíritu de retorno de la Generalitat, no de la intervención de la Generalitat. Por eso el diálogo tiene que empezar de esta manera. El diálogo empieza por lo que le han dicho 8 Nobeles de la Paz. Parece poco, pero son 8 Nobeles de la Paz que le han dicho que efectivamente el diálogo son menos medidas represivas, no medidas represivas, afrontación de negociación y buscar vías como las que fueran Escocia y Quebec. Esto no solo lo han dicho 8 Nobeles de la Paz. Estoy seguro que se lo han dicho en privado muchos líderes mundiales, como también lo han dicho Kofi Annan, Ban Ki-moon o Jimmy Carter. Esta carta que explicaban estos Nobeles de la Paz de cómo debía ser el diálogo acababa con una bella frase. Y creo que es importante recordarla, porque tampoco
uno puede pensar que esto se acaba convocando unas elecciones desde el Estado o pensar que esto se acaba deteniendo a gente, porque esto no es un problema de mayorías parlamentarias, es un problema de voluntades colectivas. Y aquello que no se solucione ahora se tendrá que solucionar después. Y acabo. Acababa esta carta diciendo, raras veces un pueblo, la Carta de los Nóvedes por la Paz decía, raras veces un pueblo que se siente reprimido desaparece silenciosamente en la noche. Lo que no hablemos ahora no desaparecerá silenciosamente en la noche. Por tanto, diálogo, diálogo, diálogo. Y si no pueden dialogar, márchense. Ya no por el bien de Cataluña, por el bien de España. Gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Rajoy, tenemos un problema de definición cuando se moviliza en Cataluña para decidir más de 2,5 millones de personas. No tenemos un problema con determinados dirigentes, tenemos un problema de naturaleza política y así creo que hay que abordarlo. Por lo tanto, no caben soluciones exclusivamente escritas sobre la base del recurso a los jueces o a los policías o a los guardias civiles o incluso al jefe de Estado, a quienes se hace protagonistas en un relato y una narrativa en la que no deberían serlo. Debería serlo la política, la negociación y el diálogo. Creo que esos son las herramientas y los cauces políticos que hay que abrir. Y ustedes y este Gobierno tienen la necesidad de abrir esos cauces políticos. Señor Rajoy, yo no soy independentista, no soy nacionalista, nací en Logroño, me he criado en Sevilla y en Málaga. A mí no me confunden las banderas, creo que los recortes en sanidad pública y educación pública son los mismos los que hace usted que lo que hace el Puigdemont, pero no ignoro ese problema político. Pertenezco a un partido sin el cual no se entendería la transición, el PC. Y en virtud de eso puedo decir que en la transición quedaron muchas cosas por hacer y muchos de los errores de esa transición se están viendo ahora. Nuestro país es un país plurinacional. Nuestro país tiene enormes deficiencias, no solo de territorio, sino que tienen deficiencias que han de ser resueltas. La gente pasa privaciones en sanidad, en educación, en miseria, en desigualdad. Hay que abordarlas. Por eso hay que hacer una revisión total del elemento constitutivo. Hay que hacer una revisión de la adaptación constitucional. Hay que adaptarla a una sociedad que ha cambiado 40 años después. Por eso hay que ser audaces y valientes. Nuestro país, insisto, es plurinacional y esos cambios hay que hacerlos no desde arriba, sino contando con la gente de forma participativa y hay que garantizar que haya un proyecto de país que garantice a la gente sus derechos fundamentales. Todo eso está en riesgo y ustedes no sean, por favor, irresponsables, porque nos jugamos no las siguientes elecciones, sino las siguientes generaciones. Muchas gracias.